Oye, me gustaría partir la conversación hablando del misticismo, pero no religioso en principio, el misticismo eh, filosófico, digamos. Incluso estaba Ujú. pensando en algo que un filósofo francés que se llama Michel Lully dice como misticismo espontáneo. Porque solemos, o sea, uno dice la palabra o escucha la palabra y la relación, por supuesto, que es innegable con lo religioso y con Dios específicamente. Perfecto. Sí, sí, yo creo que el tema religioso es un tema muy complejo. Cuando uno habla de eso, nunca está demasiado claro como el significado que le está dando a las palabras. Mm. Así que lo místico, en un sentido no religioso ni supersticioso, y en un cierto sentido tampoco trascendente, si trascendente significa un más allá, y que no presupone la existencia de un Dios, digamos, y una especie de destino, una providencia eh, como universal o algo así. Sí, yo creo que la mística es yo creo que se puede, una manera de entenderlo es una cierta sensación, yo creo, de agradecimiento, básicamente dos cosas. Uno, de que exista algo, porque no es obvio que Algo más exista algo, que exista algo, o sea, que exista el universo, podríamos decir. Más allá del problema físico que se podría decir que no podría no existir, pero siempre uno puede pensar de que los campos de onda o lo que diablo sea, digamos que hay ahí donde hay un vacío absoluto, allá. eso, ese estado de cosas no exista, digamos. Algo así como que el universo nunca hubiera nacido, ni nada de nada, etc. Creo que una especie de agradecimiento de eso, me parece que hay una especie de sensación, emoción, también podríamos llamarlo, sensación, emoción, y la otra es la propia existencia de uno, en el sentido en que no es obvio que uno exista, eh, y por lo tanto el hecho de existir es algo, creo yo, que a priori merece o sea, produce un agradecimiento. Ahora, si la vida de uno es un permanente sufrimiento, etcétera, etcétera, eso yo creo que es un problema de otro tipo. Entonces yo creo que la mística tiene que ver con esa sensación y emoción que puede ser permanente, del hecho de que exista algo y dentro de eso existamos nosotros. Claro, o sea, pero entonces como que deberíamos estar atravesados por el misticismo, porque, digamos, existimos nosotros, existe ese algo, es bastante inexplicable la vida. Ajá, Eh, claro. eh, por lo tanto, es como algo, digamos, como, debería ser algo como con natural a nuestra experiencia. Sin embargo, hay quienes experimentan digamos, como el misticismo de manera mucho más profunda que el general de la gente, que no está en un estado de misticismo ni Mm, permanente, ni a veces ni infrecuente tampoco. sí. Wittgenstein hablaba de lo trascendente. Ujú. ¿Qué es ahí lo trascendente? Em, a ver, en la conferencia sobre ética, Wittgenstein habla de una emoción que él tiene de el milagro, digamos, de algo así como, no un milagro específico, sino el milagro de que el hecho de que exista, de que existamos, de que exista el universo. Yo creo que esa es por supuesto, si uno está concentrado en algo específico, como o sea, haciendo una mesa, me parece que esa sensación, emoción, y me gusta usar como las dos palabras al mismo tiempo, o sea, prefiero usar las dos palabras al mismo tiempo, es algo que en el fondo eh, no tiene por qué estar presente. Yo creo que está presente este estado de gracia, me parece a mí que está presente en el arte. Eh, de que hay filósofos ya que se mencionó un filósofo, habría que mencionar otro, que es Hegel, que dice que el lugar que la religión tenía, como la manifestación más alta del espíritu, eso lo ocupó el arte. Claro. Eh,
si el asunto del arte es la belleza, independientemente de qué vamos a entender por belleza, pero que eso es, al menos eso es lo que los obsesiona a los artistas, producir belleza, una nueva belleza, etc. Yo creo que en el arte, digamos, en la contemplación de la belleza, esto se da de manera intensa. Puede que no le podamos poner palabras, digamos. Pablo Casals, en un libro de conversaciones, dice que Bach es un artista absolutamente mayor porque hizo de todo lo humano algo divino y de todo lo divino de algo humano. Ahora, Claro. eso yo creo que hay que entenderlo en el sentido en que Bach hizo una obra de una belleza absolutamente superlativa. O sea, el corazón más duro de cualquier hombre se vería tocado si da con la pieza que debe dar, con una pieza para cello, órgano, alguna cantata, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que el asunto de lo místico, yo lo relacionaría, te diría, directamente con el asunto del arte y la belleza. Sí. Y estaba pensando también en la naturaleza, porque para los románticos, para el arte romántico, pero para los artistas románticos, la naturaleza es como, bueno, es como la experiencia mística y una experiencia de abismo al mismo tiempo, una experiencia, digamos, es la experiencia superior. Y es verdad que, bueno, si es belleza, o sea, si de belleza se trata, digamos, qué sé yo, un lugar natural como puede ser, no sé, cualquiera, digamos, de los que sabemos que son superiores en su belleza, logra en nosotros una conmoción como más allá, digamos, de lo cotidiano. Sí. Fíjate que la belleza de algo natural, yo creo que algo así como la sensación, emoción que produce, me parece que es distinta a la que produce del arte. O sea, una belleza producida por seres humanos. Creo que, al menos en mi caso, algo así como un paisaje muy maravilloso, no me produce un recogimiento especial, sea cual sea. El desierto, recuerdo a los 15 años haber estado en el Valle de la Luna, al atardecer, y esa como total ausencia de humedad, producía como una claridad, como una cercanía del mundo, de las cosas, que era como milagrosa. Pero eso que sentí ahí, como una cosa que no se me olvida nunca, de la naturaleza. En el fondo era, de hecho, un paisaje sin nadie. Me acuerdo de haber estado arriba de una duna, estaba con amigos, qué sé yo, pero estaba mirando hacia un lugar vacío, como infinitamente vacío. Y esa sensación, emoción muy intensa, magnífica, sin duda mística, me parece que es como muy distinta a lo que produce Bach, por ejemplo, o, no sé, grandes artistas como Matisse, o, no sé, Ramones. ¿Y a dónde radica esa diferencia para ti? ¿Dónde está la diferencia de una y otra? Me parece a mí que la diferencia es que el arte, o sea, la belleza es un asunto del arte. En cambio, un paisaje, yo no diría que hay belleza ahí, diría que hay una palabra medio cursi, que es como hermosura. Pero cuando pienso en belleza, pienso no en algo natural, pienso en algo artificial, por así decir. Claro. No sé, un poema de Larkin, un poema cortito que se llama The Trees. Me acuerdo la primera vez que lo leí, me pareció como realmente impresionante cómo con tan pocas palabras se podía decir tanto, tan profundamente, tan bellamente, etc. Pero esto es creo que es una posición, ¿eh? Es una posición. Sí. Ahora está la belleza de las mujeres, de los árboles y de los gatos, para mí, que tiene un estatuto un poco especial. Por ejemplo, de este paisaje del desierto. Nunca he logrado elaborarlo, he escrito al respecto,
pero no lograba elaborar por qué esos tres tipos como de objetos naturales, para decirlo muy filosóficamente y fríamente, tienen un estatuto especial. Pero aún así considero que la belleza es algo hecho por los hombres. Oye, a propósito del arte, estaba pensando, nosotros en este número, en la obra, pusimos el éxtasis de Santa Teresa de Bernini, la escultura, ese cuerpo Ujú. histórico que está en Roma, en la iglesia de Santa Victoria. Y esa obra es muy controversial, digamos, porque es hecha a propósito de un extracto de los diarios de Santa Teresa de Ávila, que son diarios de esta religiosa, mística, pero que tienen como una fuerza incluso erótica. De hecho, la obra lo que trata de plasmar es el momento de lo que Santa Teresa decía que era la transverberación, que era estar atravesada por Dios. Y en el texto mismo, Santa Teresa hace alusión a que su cuerpo participa de esa transverberación y dice, y no poco. Mm. Y lo que hace Bernini es prácticamente, o sea, bueno, se ha escrito mucho al respecto, pero para algunos es como un orgasmo incluso Mm. de Santa Teresa. Es una obra realmente magnífica, pero que deja pensando mucho también a propósito de ese concepto de transverberación, la relación mística con Dios, incluso de alguien como Santa Teresa de Ávila. El Mm. aspecto físico, además, de esa cuestión. Sí. Mira, estos son asuntos claramente que el lenguaje, diría Wittgenstein, está como tratando de decir algo indecible, yendo como Mm. más allá de sus posibilidades, en el sentido de un lenguaje de uso natural. Yo creo que esa experiencia, bueno, probablemente para quien no la ha sentido o cuando escucha hablar de ella no le toca, finalmente es impenetrable, puede quedar como una especie de discurso supersticioso, esotérico, cualquier cosa así. Mm. Yo a eso le llamaría el estado de gracia. Y el estado de gracia, yo creo que es un estado de alegría suprema. Mm. Es una alegría una alegría como de existir, es como el máximo placer posible en términos como hedonísticos. Eh, de una filosofía hedonística. Creo que es la alegría más alta y bueno, conecta con esto que había mencionado inicialmente del agradecimiento, y me parece que tiene que ver con que el presente se revela como infinito, como que lo que ya hay, es como completamente suficiente. Es como el opuesto exacto a la ansiedad de querer pasar al momento siguiente. ¿Mm? En ese sentido es algo como completo. Por eso esa como metáfora de que alguien dice que es atravesado por Dios, o que ha sido tocado por la mano de Dios, etcétera, etcétera. Yo le llamaría eso estado de gracia. Y los estados de gracia, claro, ese paisaje del desierto, ver, ver la mirada de un hijo cuando nace, ¿cierto? Que es de una ternura, de una dulzura absolutamente inexpresable. Y el arte. El arte creo que, no sé, Bach siempre se menciona como el artista más grande de todos. Produce algo, su belleza magnífica, no sé qué palabra ponerle, en que uno está como sobrecogido, donde encuentra algo así como una completitud, donde nada más se necesita. Por eso me parece que la belleza es una cuestión de extraordinaria importancia. De hecho, si alguien en su vida no hay belleza, es una vida que yo me imagino casi como desesperante, como desolada. De hecho, pienso
que si no existiera el arte, y algo así como solo existiera la ética, no sé si este mundo valdría demasiado la pena. Yo creo que no, es difícil pensarlo. Pero al respecto de eso estaba pensando, bueno, a propósito de Bach, me parece que es muy buena, o sea, muy aclaratoria la definición de cómo hace divino lo humano y humano lo divino. Estaba pensando Mm, en las variaciones de Goldberg, que es una obra que Bach escribe para un propósito muy pedestre, que es que un conde pueda dormir porque estaba con insomnio, básicamente. Y terminó siendo una de las obras para teclado, después se adapta al piano y qué sé yo, más mm, extraordinarias mm, de la historia, digamos, de la música probablemente. sí, Eh, entonces, pero al mismo tiempo estoy pensando, claro, tú hablas de belleza, yo estoy de acuerdo y entiendo lo que tú me dices, pero ¿qué pasa en el siglo XX, en donde, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX, la belleza que conocíamos está en mm, cuestión? sí, ¿Qué pasa ahí claro, incluso con esa experiencia? Porque yo, claro, a mí me suena de absoluto sentido tener una suerte de experiencia mística con la obra de Bach, con la Pasión sí, según San Mateo. O sea, es como mm, innegable, es una cuestión superior. Pero qué sé yo, las vanguardias de los años sí. 40 que me pueden fascinar, puede ser muy difícil alcanzar esa experiencia mística. Claro, sí, sin duda. Quizá hay que, ante asuntos de esto, hay que ir como a la memoria eh, de obras que a uno le han producido asuntos muy intensos. Yo creo que en el siglo XIX, siglo XX, lo que ocurre con la belleza es que se produce como una ampliación de la belleza. Es decir, el arte de Matisse, el arte de Matisse, por eso todavía es un arte, digamos, que uno conectaría con Rembrandt, digamos, con Vermeer, en un cierto sentido, pero la belleza, por ejemplo, de Rothko es de otro tipo, o de David Hockney. Bueno, Hockney quizás podrías conectarlo con Matisse, estoy pensando. Bueno, Rothko. Eh, es como otro el asunto, eh, pero esa es una de las grandes como ganancias, digamos, de la ampliación. O sea, tú la belleza del jazz. Me acuerdo esa Claro. Potato Head Blues de Louis Armstrong. Ahora, la primera vez que la escuché, que hay un momento en esa canción que es una cuestión realmente increíble. Me acuerdo que me puse a reír, como no podía creer lo que estaba escuchando. Me ha pasado con mucha más música, o sea, me pasa con música, con el rock, con el pop, Beatles, Pixies, Ramones, o sea, hay demasiadas bandas, Spiritualized, por ejemplo, bueno, su nombre. Eh, creo que sí, que habría que hacer como distinciones de bellezas. Eh, lo que busca Matisse es muy distinto a lo que busca Rothko, y lo que busca Spiritualized es muy distinto a lo que busca Louis Armstrong. Eh, Claro. pero me parece que, claro, el estatuto de la belleza se modifica en un sentido magnífico, como el póker, como ya los dos tuyos y dos más. Mm. Por tanto, lo que llamaríamos una belleza tipo Vermeer, Matisse, no queda, no quedan atrás. Y creo que eso es el asunto como infinito Sí, del arte. sí, Por eso es que es fácil obsesionarse con el arte. Eh, es fácil entrar en un loop como de búsqueda permanente, a los melómanos en el típico caso, ¿cierto? sí. Que es inagotable y sabemos que siempre hay más y hacia eso queremos ir, etcétera, etcétera. Sí, nos queda muy poquito, pero claro, estaba pensando que entonces, claro, si la belleza es como el canal de la experiencia mística hoy Mm, día, claro, esa amplitud de la belleza entonces también sería, por ende, una amplitud de la experiencia, de esta experiencia que podríamos decir como mística. Estaba pensando sí, incluso en un escritor uruguayo, Mario Lebrero, que en su extraordinaria novela Luminosa habla mm, de momentos de misticismo cuando va a prender el gas del califón. sí, Eh,
en lo hiperdoméstico, o sea, que es un momento inexplicable de conexión con una trascendencia que nos supera, Sí. sobre la que no tenemos ninguna explicación. Sí, yo creo que o sea, tiene que ver con lo que decía inicialmente del hecho de existir. Y esto yo creo que se potencia con la conciencia de la finitud. En el fondo, de que esto es lo único que hay, esta es la única vida que hay. Y bueno, y hay que decirlo, uno se muere y se muere. Como dice Séneca, uno vuelve a ser a esa nada que era antes de haber nacido. Y entonces yo creo que el asunto este como de la finitud total, hay gente que le desespera, le produce una sensación como de, no sé, de angustia, como el dejar de existir. A mí me parece que es exactamente al revés. Y por eso está bueno tu ejemplo del hebrero. El hecho de existir es absolutamente increíble, porque no hay ninguna razón para que uno exista. Salvo que alguien crea en un Dios, una providencia, etcétera, etcétera. Pero eso estamos hablando ya de ese otro asunto. Pero me parece que ahí está justamente el asunto. Entonces, el estado de gracia, digamos, como maravillamiento de estar aquí, de esta oportunidad increíble que significa, digamos. Esta conversación, que alguien esté viendo esto, pero yo voy a tomar un café ahora y tengo que revisar unos ensayos de unos alumnos. En realidad, yo creo que uno como que no toma en cuenta eso, o sea, pero creo que el camino para tomar, aquí ya para terminar, digamos, creo que el camino para tomar conciencia de esta como increíble oportunidad que es existir, cuya respuesta natural yo creo que debería ser la alegría y el agradecimiento, yo creo que un acceso a eso, a ese estado, es la belleza, creo. Súper. Y por lo tanto, la belleza es algo que debe estar absolutamente presente en nuestras vidas. En la educación, en los niños, consiste en mostrar belleza. Son muchas las bellezas, digamos. Me parece que ese es un asunto fundamental, creo yo, del arte, de las universidades, de toda aquella persona, institución que esté interesada en el espíritu, donde el arte sería su manifestación más alta. Estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Cristóbal. Muy buena la conversación. Gracias por la invitación.